vamos a hablar de las adiciones. Las adiciones, por si acaso, también se les conoce como materiales cementicios suplementarios, y sus siglas en inglés SCM, por si acaso. Los más comunes son ahí la caliza, la escoria, la puzolana, la ceniza volante, el humo de sílice, la ceniza de cáscara de arroz. ¿Ya? Dentro, estos de acá se diferencian, no funcionan igual. Y acá les he puesto un cuadro que representa, o es se llama un diagrama ternario. En ingeniería de materiales lo conocemos así. Relaciona las composiciones químicas en óxidos bueno, acá hay 3, pues se denomina ternario. Y pueden ver, por ejemplo, que el cemento Portland está acá, ¿no? En este color turquesa. ¿Ya? El cemento Portland tiene principalmente sílice, óxido de calcio, sílice y algo de aluminatos y óxido de fierro. Por eso que se ubica acá. De ahí tenemos los autocementantes, ¿no? Que tienen una composición parecida a la del cemento Portland, ¿no? Se ubican muy cerca. Esto de acá se ubica la escoria granulada de alto horno, la ceniza volante, están acá. De ahí tenemos que son alumínicos, metacaolín, ceniza volante clase F. Y tenemos otros que son muy usados, por ejemplo la puzolana, que están acá en azul, que básicamente es sílice con más componentes, ¿no? De óxido de calcio y aluminio. Tierra y diatomeas que están más cercanos a los sílice, al contenido de silicio. Esto es importante saber, ¿por qué? Porque no todas las adiciones se van a comportar igual, no todas las adiciones tienen las mismas propiedades. Eso me gustaría que lo puedan grabar o se lo puedan quedar como un aporte. Ahora, las adiciones tienen cierto nivel de energía y reactividad. Y acá lo he graficado como para que puedan visualizar. Por ejemplo, el clinker sabemos que tiene una reacción hidráulica, ya hablamos. El clinker con agua reacciona y da otro compuesto. Y su velocidad es a una cierta velocidad, ¿no? La escoria granulada de alto horno, que es bastante usado acá en Perú para hacer el cemento tipo HS, tiene una reacción hidráulica latente, es decir que tiene una velocidad más lenta, ¿no? Pero al igual reacciona con agua y también da otro compuesto en presencia de agua, pero demora en hacer esa reacción. La reacción puzolánica es la que tiene la puzolana natural, la ceniza volante, humo de sílice. Lo que pasa es que la puzolana es sílice, básicamente, ¿no? Y la sílice, en presencia de un subproducto de la reacción del clinker, o sea, cuando reacciona en clinker, se forma CSH más esto de acá, que es hidróxido de calcio. Este hidróxido de calcio queda ahí en la estructura. Entonces, lo que pasa es que la puzolana le aporta sílice y se combina con esto y reacciona, pues, ¿no? Y te forma de nuevo un gel CSH, pero esa reacción es lenta, por eso que va reaccionando con respecto al tiempo. Y tenemos la caliza que no reacciona, que es inerte. Entonces hay efecto en las resistencias en función de la adición. Como ustedes ven, o sea, a medida que empiezo a adicionar, por ejemplo, a 2 días, este es un gráfico con norma europea, o sea, cuando yo aumento la adición, lo que va a pasar es que las resistencias van a ir disminuyendo, ¿no? Igual acá arriba. Voy aumentando adición, voy tendiendo a disminuir la resistencia. Eso es el efecto que tienen las adiciones. Por eso que las empresas cementeras, cuando usan adición, ¿qué haces para compensar esa bajada de resistencia? 1, mueles más fino, mejoras la distribución de tamaño granulométrico, mueles más fino. Y 2, puedes activar químicamente el cemento. ¿Con qué? Con aditivos. Lo activas químicamente y lo haces más reactivo y compensas esa bajada de adición. Bajada, de resistencia. Disponibilidad de adiciones a nivel mundial, ahí tienen los números. Cemento, 4.5 billones, es decir, 4.500 millones de toneladas anuales. Y estas son la disponibilidad de adiciones. La más disponible, la caliza.
tiene aproximadamente el doble de la producción de cemento. La escoria está acá, que también es usada en Perú, bajo, puzolana natural a nivel mundial. Entonces, las empleadas en Perú las he resaltado acá: caliza, escoria granulada de alto horno, que se importa; la puzolana natural, que preferentemente está en el sur, en Arequipa, y es de muy buena calidad, ¿no? 2 millones de toneladas anuales; caliza, más de 30 millones de toneladas anuales; cemento, Perú produce 11 millones de toneladas anuales. Es decir, la caliza es una adición que hay, ¿no? Que existe, que se puede usar. La escoria granulada de alto horno es importada, pero en algún momento va a ser difícil o va a ser mucho más costosa. Puzolana natural, las zonas privilegiadas son las del sur, básicamente, que tienen bastante yacimiento. Un resumen de las adiciones: el clinker está relacionado a una alta inversión, a costo, alta demanda energética, alta huella de carbono, pero el clinker me da desarrollo de resistencia. Esa es su ventaja. La escoria, bajo costo si está disponible. Bueno, en este caso, como le digo, el costo está tendiendo a aumentar porque se importa y hay bastante demanda por el tema del crecimiento de los cementos adicionados. Entonces el costo va a tender siempre a aumentar en este tipo de adición. Baja resistencia iniciales, tiene una reacción hidráulica latente, demora en reaccionar. Buena resistencia final, baja huella de carbono, calidad variable. Es un tema que hay que tener en cuenta con la escoria. La escoria es un subproducto del proceso de producción de hierro, ¿ya? Del acero. Entonces, este subproducto, como todo subproducto, puede variar en sus características. Y a veces las escorias son traídas de diferentes proveedores o fuentes. Entonces ahí te puede crear un problema en los cementos que tienen escoria de variabilidad en el concreto. Entonces hay que tener mucho énfasis ahí, poder hacer un tema de tener eso en cuenta cuando uno usa este tipo de cemento. Es reemplazo de clinker vendajoso si hay disponibilidad. La puzolana, bajo costo si está disponible. En Arequipa es bien barato, o sea, están ahí con hartos yacimientos de puzolana, o sea que sí hay, ahí sí sería disponible. Pero por ejemplo en el norte no hay tanto. Pues no es tan usual encontrar un cemento con puzolana. Baja resistencia iniciales, baja resistencia final, buena resistencia final tiene la puzolana, baja resistencia inicial, como la escoria, es una reacción lenta que empieza después. Baja huella de carbono, ¿no? Menor variabilidad, como que es más estable, ¿no? Con respecto a la escoria. También es un reemplazo de clinker vendajoso si hay disponibilidad. Y la caliza, que es la otra adición que se usa bastante en Perú, ¿no? La caliza es el reemplazo más barato del clinker, muy barato si lo tienes ahí la cantera. Ninguna contribución química, no reacciona químicamente. La más baja huella de carbono, 5 kilogramos creo por una tonelada, es prácticamente despreciable. Dificultades con contenidos mayores a 10%. Ambiental y económicamente es la más ventajosa, la más interesante. Acá les he hecho un cuadro de los principales influencias en el cemento debido a las adiciones o requerimientos. Por ejemplo, el cemento Portland no va a tener muchos problemas con el tema de la resistencia, las fraguas, no me va a generar muchos problemas. Más bien el tema de producirlo, de la molienda, porque el clinker es más duro, es duro. Entonces me demandan más energía. ¿Ya? Pero por ejemplo, cementos con escoria, la escoria también es dura, por eso por acá está marcado. Pero hay que considerar esto: tiempo de fraguado, probablemente tenga problemas o hay que considerar el tema de retraso en los tiempos, baja resistencia inicial, ¿no? Igual está en la de alto horno. Cemento con caliza, acá tengo que considerar que no me va a dar buena resistencia, o sea, va a tender a no subir mucho la resistencia final, no reacciona químicamente. Me va a demandar más agua porque es más fino, ¿no? Y tiene un problema con el almacenaje. Bueno, esto ya es un tema de cemento. De ahí el cemento Portland puzolánico, que se usa bastante en el sur, ¿no?
Acá baja resistencia iniciales y alta demanda de agua, lo que debería considerar. Influencia de las adiciones en los cementos con caliza. Acá principalmente va a tener un efecto en el tema de trabajabilidad de cemento con caliza. ¿Ya? Varias calidades de caliza pueden afectar en la trabajabilidad y demanda de superplastificante. Cantidades pequeñas mejoran la apariencia. Una alta cantidad incrementa la demanda de agua y hace el concreto más cohesivo, más pegajoso. O sea, en un cemento que tenga caliza, yo debo tener presente que cuando se usa en el concreto, debo estar con mucho cuidado o debo considerar el tema de trabajabilidad, ¿ya? Que me puede afectar la trabajabilidad respecto a un cemento, si yo había trabajado con un cemento tipo 1. ¿Ya? Ese es un tema que se debería ver. Probablemente me demande más aditivo superplastificante o plastificante. Entonces, mantener la trabajabilidad o slam del concreto con cementos ricos en caliza sigue siendo un desafío. ¿Qué puede pasar? Que me empiece que la pérdida de slam sea un poco mayor a un cemento tipo 1, por ejemplo. Pero en el norte se usa mucho el 1CO, el cemento 1CO, y lo bueno es que como que ya se maneja ese tipo de tema, ¿no? Pero hay personas que de repente no han trabajado con este tipo de cemento. Ahora, con ceniza volante, la ceniza volante no es algo que se use usualmente acá, pero en algunos diseños de concreto, no como cemento adicional con ceniza, pero en algunos diseños concretos sí se usa fly ash, ¿ya? Y entonces el problema que puede pasar con el fly ash es el carbon blading o sangrado de carbón o eflorescencia del carbón. Entonces, lo que pasa es que acá el fly ash tiene partículas de carbón, ¿ya? Una vez que se usa como adición, lo que va a tender es como que a eflorecer a la superficie y te va a quedar manchas negras. Entonces, eso está relacionado a la intensidad, puede estar relacionada a varias cosas, la viscosidad del concreto, al todo el tema de fluorescencia, el tiempo de compactación, o sea, hay varios factores que pueden influir, pero es un tema que debo tener en consideración cuando yo uso fly ash o ceniza volante. Y básicamente esto no es un problema no es un problema de estructural, más que todo es caravista. Entonces, si yo voy a hacer un concreto caravista, debo tener cuidado con usar este tipo de adición. Entonces, hay aditivos, por ejemplo, que te ayudan a suprimir ese efecto de fluorescencia del carbón, ¿no? Hay aditivos que te ayudan a que ese carbón no salga, pues, ¿no? Y no malogre el aspecto visual del concreto. Ahora, las adiciones con puzolana. El cemento más agua hace una reacción primaria, ¿no? Te forma el gel CCH, silicato de calcio hidratado, como dijimos, y te forma el hidróxido de calcio, CH. Este CH con la puzolana, que es sílice, ¿no? Vuelve a reaccionar, me hace una segunda reacción y me vuelve a formar CSH secundaria. ¿Y esto qué es? Más resistencia. Básicamente esa es la reacción puzolánica. Pero primero ocurre esto y esta reacción como que arranca en las edades de 7 días por ahí y sigue avanzando dependiendo de este contenido de CH. Este hidróxido de calcio es el que es susceptible de ser atacado por condiciones ambientales. No es tan estable, no me da resistencia. Entonces la puzolana viene y se reacciona con el CH, con el hidróxido de calcio, y hace la segunda reacción. Y es por eso que los cementos puzolánicos siguen ganando resistencia con el tiempo. Entonces, la puzolana es una adición con reconocidas ventajas relacionadas a la durabilidad del concreto, debido a que se reaccionan como le dije, con el hidróxido de calcio. Ya es un subproducto principal y esta reacción produce los mismos compuestos hidratados que los encontrados en la hidratación del clinker. Ya, los cementos con puzolana generalmente implican menores resistencias iniciales, mayores resistencias finales, mayor finura, mayor demanda de agua. Esos problemas o esas consideraciones tengo que tener al usar un cemento con puzolana. Entonces, como ven acá, es una gráfica pequeña nomás, un concreto con cemento puzolánico, esta es su resistencia. El cemento con cemento normal
en las iniciales agarra buena resistencia, ¿no? Pero acá más o menos debe ser a los 28, ya no empieza a seguir ganando resistencia, se mantiene. En cambio, los cementos puzolánicos, en las iniciales capaz ganan menos resistencia, pero con el tiempo siguen reaccionando y siguen aumentando el tema de resistencia. Es algo reconocido en el tema de los cementos puzolánicos. ¿Ya? Pero debo tener en consideración eso, no fragua igual, de repente fragua mucho, o sea, tiene un retraso de fragua con respecto a un cemento tipo 1, pero tiene sus pros y sus contras. Hay que saber para qué uso le voy a dar. Y por último vamos a hablar de la influencia en el concreto de los cementos con escoria. Esta gráfica lo saqué de una presentación que estaba ayer, justamente que hizo un japonés sobre cementos con escoria. Así que siempre algo se aprende, y sobre todo con esta situación donde se ha vuelto más fácil el tema de capacitarse, ¿no? Por ejemplo, la escoria tiene una reacción hidráulica como el clinker, pero reacciona más lento, dijimos. Entonces, estos cementos con escoria generalmente te va a implicar esto: menor resistencia inicial, mayor resistencia final, mayor finura, ¿no? Pero no te va a demandar más agua, a diferencia de la puzolana. Y una variabilidad de performance en el concreto. ¿Por qué? Porque la escoria es un subproducto de otro proceso, entonces puedes tener problemas cuando uses un cemento con escoria de variabilidad en tu concreto. Entonces hay que estar atentos a ese tema. Hay que estar atentos a controlar el tema de la calidad de este tipo de cemento. ¿Ya? Ahora, los pros que tienen en concreto, por ejemplo, un OPC, un cemento Portland ordinario o normal, igual que en el caso de puzolana, reacciona más rápido al inicio, 28 días, pero de ahí ya no siguen subiendo tanto como un cemento puzolánico. Capaz demora un poco más, pero a los 28 días ya empieza a sacar más beneficio a su reacción y a ganar más resistencia. Y por último, para resumir, ¿qué debería considerar? Esto ya es un resumen de todo lo que hemos visto en el tema de cemento. Yo, para la tecnología de concreto, ¿qué debería tener en consideración? Primero, la composición y el tipo de cemento, ¿no? La composición y el tipo va a influenciar en gran medida el comportamiento en las propiedades del concreto. Las adiciones conllevan ventajas, pero también conllevan retos, desafíos, ¿no? Que pueden superarse siempre y cuando uno ya, o sea, lo tenga en mente, lo tenga ya, tenga conocimiento de sus características. Es como decir que guerra avisada no mata gente. O sea, si tú conoces bien el cemento con el que vas a trabajar, si por lo menos tienes noción en qué te puede afectar, ya puedes estar prevenido a cómo actuar, ¿no? Es como cuando uno se prepara para un sismo, ¿no? Mientras tú ya estás mentalmente más, o sea, ya más preparado, vas a saber actuar de mejor forma. Físicamente, ¿qué debería considerar en los cementos? La finura de Blaine y retenido en malla número 325. Esos factores son importantes. ¿Por qué? Porque un cemento más fino significa, como lo vimos antes, mayor superficie específica. Y esto en general va a demandar mayor cantidad de agua, ¿no? Porque los aditivos plastificantes o el agua tienen que hidratar una mayor superficie, ¿no? Y te puede afectar en la cantidad de aditivo que tú requieras, y también te puede afectar en los fraguados. ¿Ya? Químicamente, el contenido de silicato, las 4 fases importantes son como que influencian mucho en cómo funciona la pasta de cemento. El desarrollo y la resistencia mecánica van a ser influenciadas por esta composición. Los tiempos de fraguado, la interacción con los aditivos de concreto. Esto de acá influye mucho. O sea, si llegan a conocer, por ejemplo, qué contenido de C3A tiene un cemento, por ahí pueden ver, o sea, si tú ya sabes, por ejemplo, que está por encima de los 5 de C3A, 5%, tú ya puedes estar viendo que, o sea, si estás con un C3A de 10 y vas a hacer un concreto masivo, un vaciado masivo, lo más probable es que tengas problemas de fisuramiento. ¿Por qué? Porque el C3A está relacionado a la reacción muy rápida y con harta liberación de calor. Entonces puedes tener un problema de fisuración por eso, por alta liberación de calor. Pues generalmente si haces un concreto de ese tipo de vaciado,
tú lo que buscas es los de bajo calor de hidratación, ¿no? Los LH, por ejemplo, en los cementos por perform, bajo calor de hidratación. Y ahora, si tú quieres una reacción rápida, por ejemplo, va a poner en funcionamiento una pista o un pavimento, capaz no te vayas por un LH, tendrías que irte por un cemento que reaccione rápido, ¿no? Un HE, alta resistencia inicial. Entonces, por ahí el conocimiento del cemento te va a ayudar a un mejor diseño, un mejor performance en el uso del concreto. Creo que hasta ahí llegamos con este módulo. Estamos dentro del tiempo y tenemos unos minutitos para ver las preguntas que nos puedan estar, que puedan tener, o no sé si abrimos, se pueden abrir los micros. Estamos dentro del tiempo, tenemos 10 minutitos para hablar. Si hay un diseño, John Erickson Quevedo, nos pregunta si hay un diseño con cemento tipo 1 y cambio el cemento GU, ¿qué tengo que tener en cuenta? Ya, es importante ver la última diapositiva que hablamos, el tema de la composición, ¿no? La composición, el tipo no va a ser igual, ¿no? El tipo 1, como dijimos, no usa adición, no está permitido por norma, usa máximo un 5%. El GU puede llevar la adición, la cantidad de adición que quiera, con tal de cumplir el tema de la resistencia. Entonces, va a haber una diferencia en el diseño, ¿no? En el diseño en concreto. Es muy probable que el GU te pueda demandar capaz más agua, ¿no? O no pueda llegar de repente a la misma resistencia, o sea, que un tipo 1 que reacciona más rápido y te da un poco más de resistencia. Entonces, de hecho, que vas a tener que hacer un cambio de diseño. No va a ser la misma cantidad de agua, te puede afectar en el tema de aditivos. Entonces, de hecho que vas a tener algunas consideraciones. Es más, incluso hasta cambiando de tipo 1 de distinto proveedor, puede haber diferencia, ¿ya? Eso, ¿por qué lo digo? Yo tuve una experiencia con un cliente, una planta cementera, fuimos a visitar una columna acá en Lima, una obra en Lima, y habían hecho dos columnas, ¿no? Dos columnas, ambas con tipo 1, ¿ya? Pero ambas columnas la hicieron con tipo 1, pero de distintos proveedores, ¿ya? De una marca X y una marca Y. Entonces le hicieron al mismo tiempo, con la misma cantidad de agua, y de ahí vino el reclamo a esta planta cementera, que no había reaccionado. Y en realidad fui a ver, tuve la oportunidad de visitarlo, y sí, pues la columna hecho con el cemento tipo 1X, no se descascaraba nada, estaba todo bien. En cambio, la columna de al lado, la que se había hecho con el cemento tipo Y, tipo 1, digo, pero de la marca Y, tú le pasabas la mano y te quedaba como una arenilla, ¿no? Es decir, que no había reaccionado completamente, que no había... El que te quede esa arenilla ahí es cemento que no ha llegado a reaccionar. ¿Qué pasó? Usaron la misma cantidad de agua y el cemento de uno de ellos era más fino que otro. Entonces, al ser más fino, de hecho que iba a requerir más agua para hidratar esa cantidad. Entonces, no se varió la cantidad de agua. Y por ahí hubo ese tema de problema. Entonces, sí, definitivamente, si haces un cambio de cemento, incluso entre mismo tipo, pero distinta marca, hasta puede ser de distinto lote, entonces puede haber cambio. Entonces, lo ideal es tratar de hacer un control, o sea, del cemento, o sea, tratar de comprar un mismo lote, no sé si de una misma marca, para que no tenga esos problemas de variabilidad. ¿Ya? Los ensayos para comparar el HS y el tipo 5. Ya. El ensayo, como lo he mencionado, no está en la diapositiva porque si hablamos mucho del tema de cementos,
es mucho más amplio, incluso se podría tomar mucho más tiempo. El ensayo es de resistencia a los sulfatos. ¿Ya? Eso se hace en una solución con un contenido de sulfato y ahí se ponen barras, ¿no? Barras donde se miden la longitud, ¿no? De estas barras. Y lo que se mide es el porcentaje de expansión, ¿ya? La norma te pide a 6 y a 1 año hacer esa evaluación y cumplir, dependiendo del tipo de cemento que tú vayas a usar, porque en el MS creo que nomás está limitado hasta 6 y en el HS ya te pide algo más, o sea, 6 y te pide también evaluar hasta 1 año, pero básicamente es eso, lo que haces unos especímenes que son prismas, ¿no? Pequeños, elaborados con el cemento, y los sumerges en una solución de sulfato. Lo dejas por un tiempo y de ahí mides la expansión, cuánto se ha expandido. La norma te permite un porcentaje mínimo, pequeño. Si se expande más de ese porcentaje, no cumple. Si se expande menos, está dentro de la norma. Generalmente, esa es la prueba para medir la resistencia a los sulfatos. En resumen, las dos normas, tanto el HS y el tipo 5, emplean eso. La diferencia entre el HS y el tipo 5 es que el tipo 5 es otra norma y está limitado químicamente. En el HS tú puedes usar cualquier adición que te permita llegar a esa resistencia a los sulfatos y a la resistencia física, pero en el tipo 5 no, te limita el contenido de C3A, no puede ser más de 5%, eso te limita al tipo de clinker que vas a usar. No puedes usar ninguna adición. En el HS no tienes limitación para usar el HS. Tú puedes, yo les comenté algo cuando presenté el tema de cementos. Hay dos HS, uno es producido con puzolana y el otro es producido con escoria. Y los dos cumplen la norma, cumplen las resistencias y cumplen la resistencia a los sulfatos. ¿Ya? Entonces, eso es, básicamente, o sea, son dos tipos de normas y tienes que, básicamente tienes que cumplir lo que te diga la norma, ¿ya? Pero el tipo 5 no te permite usar adición. Y para repetir, el ensayo que te permite definir si es resistencia a los sulfatos es lo que les dije, es evaluar que está normado también, evaluar el tema de la expansión de barras. Joel Ramos Rodríguez, ¿cuál es el tipo de cemento recomendable para contrarrestar el problema álcali-sílice del agregado? Bueno, el tema del álcali-sílice, la reacción álcali-sílice, tiene varios factores. Por eso que la norma, como les dije, la norma, las NTP relacionadas a cementos ya han sacado esa última columna que puse, que era de la opción R, de resistencia a los sulfatos, ¿ya? El tema es que, desde mi punto de vista, los cementos que siguen reaccionando, ya como los cementos puzolánicos y los cementos con escoria, los que siguen reaccionando te van a ayudar a contrarrestar ese problema. ¿Por qué? Porque te va a minimizar los compuestos que son, que han quedado ahí sin reaccionar, que pueden ocasionar, o que pueden reaccionar con el agregado y empezar a hacer ese tema de ese problema que es usual, ¿no? Por eso, desde mi punto de vista, los cementos que tienen la propiedad de seguir reaccionando, y hablamos en Perú, con los cementos que tenemos acá, por ejemplo, el puzolánico y los cementos tipo HS, ¿no? que generalmente usan escoria, generalmente, ¿ya? Esos suelen tener una muy buena, o sea, suelen ser recomendables para este problema para contrarrestar, ¿ya? Básicamente esa sería la respuesta. Ahora, los que no tienen adiciones, los tipo 1, no, como que no te ayudan tanto, reaccionan y te dejan ese compuesto que hemos hablado, el hidróxido de calcio. Ese hidróxido de calcio es un compuesto que no es estable y en presencia de las condiciones de un agregado reactivo, humedad, va a reaccionar y te va a generar ese problema, ¿ya? Por eso que los cementos adicionados por ahí
tienen un plus para ese problema. No sé si hay más preguntas o ahí para abrir los micros. En todo caso, estamos dentro del tiempo. No sé si alguien más quisiera escribir algo más. Luis de la Cruz. Sí, pues yo estuve de profesor en la UNT. Gracias por tus saludos. Bueno, espero que hayamos contribuido en algo, sobre todo para un conocimiento un poco más profundo de los cementos y también de los materiales desde un punto de vista que quizás antes no se haya tomado, ¿no? Que es de mi formación de ingeniero de materiales, pero que también está relacionado al tema del cemento y la industria de la construcción. Lo que he tratado es transmitir esto y más adelante, en la continuación del curso, van a venir 2 ingenieros que tienen bastante experiencia en el uso de concreto y docencia también, así que yo creo que este primer inicio con los primeros estos 2 módulos les va a ayudar a sentar un poco la información que seguramente más adelante van a recibir. De mi parte, el agradecimiento por su atención. Estamos dentro de la hora, han sido 4 horas. Yo ya sé que seguro deben estar ahí con varios temas de mano. Igual quedo atento si hay alguna consulta por ahí con el ingeniero Tito. Pueden hacérmela llegar o igual a través de 100% ingeniero. Está bien. Muchas gracias a todos.